Terapeutas de Reddit, ¿cuál fue su momento más grande? De sé que no se supone que debo juzgarlos, pero santa mierda Zaba, asesorando a una niña de 13 años por ansiedad y ella denunció abuso sexual por parte de su padrastro. Llamé a su mamá y le dije que necesitaba llamar a los servicios de protección infantil. Resulta que CPS ya estaba al tanto y el abuso se informó por primera vez a alrededor de los pacientes de 7 años. Mamá estaba al tanto del abuso y se quedó con su esposo de todos modos. Era una situación complicada y no lo fue. ¿Cómo no podía hacer más para proteger a su hija? Lo siento señora, estoy juzgando. Mi profesora compartió una vez lo que dijo una paciente que la hizo dejar su trabajo. No violé a mi hija, le gustó. La hija tenía 6 años. Ella no pudo soportarlo más. Trabajó en un centro de rehabilitación para personas que han sido condenadas por delitos graves y se vieron obligadas a buscar ayuda mental. Un trabajo realmente difícil y esto la empujó al límite. Es hora de salir de internet. Trabajo en una casa de grupo residencial. Tuvimos un niño al que habíamos admitido unos 4 meses antes, cuando en una sesión familiar mencionaron que tenían parásitos. Yo soy como mamá, dice, oh, sí, toda nuestra familia los tiene, no creemos en deshacernos de ellos ya que son parte de nuestro ecosistema biológico y estoy estupefacta. Pasamos 3 semanas después de convencer a esta familia de que se trataba de una enfermedad infecciosa, ya que otros residentes tienen conductas de alimentación fecal y varios otros problemas insalubres que podrían causar una propagación de la unidad. 3 semanas de educación, planificación y, lo que es peor, de convencer a este niño y a su madre de que su coeficiente intelectual no bajaría porque habían acordado irradiar los parásitos. Mucho trabajo de CBT, pero Dios, tomó mucho más tiempo de lo que mi equipo esperaba. Cerrar admiración. Una mujer que deliberadamente seguía quedando embarazada porque disfrutaba de la atención e inmediatamente después dejaba a sus hijos con el sistema de acogida o, en un caso, con un pariente dispuesto. Tenía 6 hijos cuando la conocí. Una vez tuvo un paciente cuya esposa sacudió a su bebé hasta matarlo. Quería ayuda para volver a conectarse con su esposa. En ese momento yo mismo era un joven padre de un recién nacido, y él me provocó mucho miedo por mi propio hijo, un profundo desprecio por su esposa y lástima, del tipo que patético, por el paciente. Lo intenté durante 3 sesiones, conocí a su cónyuge y todo antes de entregar el caso a mi supervisor, que conocía mis reacciones iniciales y trató de ayudarme a superarlo. Desafortunadamente, terminó siendo más sobre mis sentimientos que sobre los de él, y yo era nuevo en la profesión en ese momento. Se espera que estas cosas surjan de vez en cuando, pero mis propias reacciones me desconcertaron. Es una práctica estándar. Sin embargo, los diferentes terapeutas tienen diferentes escuelas de pensamiento sobre cómo lidiar con esto. Tuve uno que insistió en que no poder dejar de lado tus sentimientos personales y ayudar literalmente a todos era una debilidad. Otros, mejores, en mi opinión, creen que los terapeutas también son humanos y tenemos que ser conscientes de nuestras propias experiencias y sentimientos y darnos espacio para ser humanos. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir un trauma y un agotamiento innecesarios, y entonces no ayudamos a nadie. Hago terapia conductual pediátrica aguda para pacientes hospitalizados. Nunca ha sucedido con un niño, y nunca lo hará. Los padres, por otro lado, pueden ser verdaderos pedazos de mierda, y la forma en que tratan / abusan de sus hijos luego los echan sobre nosotros y gritan arréglalos. Soy un tipo corpulento y he llorado muchas noches por esto. Trabajo con niños que han experimentado algún tipo de abuso / trauma, el 90% de mis clientes han sido abusados sexualmente. Tengo muchos momentos sagrados, pero no por el juicio de mis clientes, sino por lo que les sucedió. He tenido clientes cuyo padre les hizo ayudarlo a desmembrar el cuerpo de mamá después de que papá la asesinara frente a ellos. He tenido clientes menores de 8 años que han sido víctimas de trata sexual. He tenido clientes que se han visto obligados a filmar pornografía de tortura. Tengo momentos de mierda todo el tiempo. No es frecuente que hablo de mi profesión, pero aquí va. Estaba trabajando en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol y vino un cliente que se autoproclamaba capo de la droga. Mientras trabajábamos juntos, me contó su historia. Incluido en esta historia estaba cómo llegó a donde se encontraba actualmente. Durante la conversación, este hombre admitió haber vendido a su hermana como esclava sexual, inyectándola a la fuerza con varios sedantes y narcóticos, y que varias personas le enseñaron una lección, lo que esto significaba, nunca lo compartió. Contó esta historia con la cara en blanco, sonriendo solo cuando recordaba los buenos tiempos, a los que se refería como momentos en los que tenía suficiente heroína para pasar el día. No estoy seguro de dónde se encuentra ahora, pero este hombre me inspiró a trabajar con víctimas de tráfico sexual, porque no solo lidian con el estigma de vender sus cuerpos, a menudo manejan adicciones a las drogas. La gente, honestamente, se sorprendería al darse cuenta de cuántas personas eran adictas a los productos químicos que se les administraron a la fuerza. Terapeuta aquí. Creo que nunca he juzgado a los clientes.
Mi trabajo es comprenderlos a ellos y sus experiencias y ayudarlos a realizar las mejoras que están listos para realizar. Pero he dejado muy claro mis pensamientos sobre las decisiones, especialmente las decisiones que toman los padres por sus hijos. Esto probablemente resulte como un juicio, dependiendo de la inseguridad del cliente sobre el tema. Un ejemplo fue decirle a los padres de un niño con el que estaba trabajando, con un trastorno severo del estado de ánimo, que había provocado amenazas e intentos tanto de suicidio como de homicidio, que no parecía una buena idea comprarle un arma al niño, especialmente la semana siguiente. La madre pasó la sesión compartiendo sus temores de que el niño la asesinara. Una vez que estuve en el consultorio de mi psiquiatra, un chequeo médico quincenal de 15 minutos. Me preguntó qué estaba pasando, más como una conversación. Le dije que en las últimas 6 semanas. Mis 3 mayores, tía y 2 tíos, de los que yo era tutor / curador habían muerto, uno tras otro. Mi esposa tuvo un infarto. Mi hija intentó suicidarse. Y mi mamá se rompió la cadera y estuvo acostada en el piso durante una semana antes de que la encontraran, bebía y comía de los tazones de los perros. Recibí esa llamada 10 minutos después de organizar el último funeral. Detuvo la reunión, se puso al teléfono con un terapeuta en la oficina de al lado y le pidió que pospusiera su próxima reunión para hablar conmigo. Estaba tan jodido que no tenía ni idea. Creo que me salvó la vida. Siento que muchos de los comentarios dicen que nunca juzgan que sus clientes podrían estar trabajando en servicios voluntarios o que han sido muy afortunados con su base de clientes. El juicio no es algo intrínsecamente malo. Así es como sabemos que asesinar gente está mal. Entonces, cuando un cliente pedófilo convicto me dijo, nada me pone en marcha como un par de bragas gastadas de niña, es mejor que creas que lo juzgué como una mierda. Seguí trabajando con él y lo traté con compasión y respeto porque es un ser humano digno de ambos. Hice mi trabajo porque soy un profesional. Pero honestamente no puedo decir que no lo juzgué. Juzgué que nunca debería estar cerca de niños. Juzgué que aún no está listo para el cambio. Juzgué que su acceso a su propia hija debería ser supervisado de cerca. Son muchos juicios. Comprender sus propios prejuicios inherentes y cómo influyen en su trabajo es una parte muy importante de la formación y la práctica. Mucha gente habla de la pedofilia como un ejemplo de las cosas más difíciles de no juzgar a pesar de nuestro entrenamiento. Afortunadamente, todavía no he tratado a un pedófilo. Al menos no uno identificado. Sin embargo, dirigí un grupo de manejo de la ira de hombres, y algunos de esos hombres habían hecho cosas terribles a las mujeres. A la mayoría de ellos encontré formas de agradarlos y admirarlos por sus aspectos positivos, pero había 2 tipos en ese grupo por los que nunca pude encontrar una consideración positiva e incondicional. Un chico básicamente nunca habló en grupo. Daba respuestas de una palabra y ocasionalmente solo discutía lo injusto que era el sistema para él. Trabajé muy duro para abrirlo y encontrar cosas con las que conectarse, pero él nunca se abrió a mí ni al grupo. Dejó el grupo después de estrangular a su novia y fue a la cárcel. Ella sobrevivió agradecidamente. El otro grupo de izquierda temprano de forma rutinaria, llegó tarde, participó mínimamente y, de manera similar, nunca quiso abrirse honestamente. Se fue temprano un grupo después de que discutimos que se quedara hasta el final y me amenazó cuando le dije que no iba a recibir crédito por su asistencia, algo que la corte requería. Curiosamente, finalmente me mudé al apartamento debajo de él, completamente, sin saberlo, y lo escuché gritarle a su novia y romper la mierda mientras yo llamaba a la policía. Yo juzgo a estos hombres. Son una mierda. Tal vez sean redimibles, pero la redención requiere autoexploración y ambos se negaron a hacerlo. Vale la pena señalar cuán diferente me sentí por ellos a tantos otros en el grupo, hombres a los que encontré formas de ayudar, admirar y respetar incluso a pesar de su terrible comportamiento en el pasado. Aquí está mi más reciente. A medida que la pandemia empeoraba aquí en los y se avecinaban más bloqueos, uno de mis clientes más extrovertidos y yo pensamos en formas de satisfacer sus necesidades sociales sin dejar de estar a salvo. La semana siguiente, canceló su sesión y me dijo que era positiva para COVID después de asistir a una orgía, que definitivamente no era una de nuestras ideas. Dejé escapar el suspiro más profundo y derrotado después de colgar el teléfono. Me uní a una revisión de un paciente aislado y me tiró una taza de orina y caca en la cara cuando abrimos la puerta. Traté de ser objetivo sobre su experiencia, pero solo pensé, ¿qué coño? Trabajo en servicios para pacientes hospitalizados, por lo que a veces puede ser difícil desafiarme a mí mismo. Las personas con un diagnóstico de trastorno de la personalidad, por ejemplo, pueden hacer cosas que, por sí solas, te hacen pensar que solo están siendo malcriadas o manipuladoras, pero que piensen en las experiencias. Eso los moldeó para reaccionar así en una situación dada. Puede ayudar a aclarar mi juicio y encontrar compasión. Sin embargo, más duro cuando alguien me muerde o me golpea con uno de nuestros postes de cortina antiligaduras desmontables fabulosamente.